Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora vamos a empezar a dar comienzo al estudio bíblico titulado La iglesia es el huerto de Dios. Ese es el tema del estudio bíblico. La iglesia es el huerto de Dios. Como verán aquí, tenemos una diapositiva donde tenemos un huerto. Y en el huerto hay diferentes plantíos, diferentes plantas, especias, diferentes frutos en este huerto. Y como verán, en el centro del huerto hay una fuente que riega las plantas. Y esto es una fuente de agua viva. Hay también una muralla alrededor del huerto. Esa muralla con los diferentes banderas que significan cada uno de esas especies tiene un significado, y vamos a ver lo que significa esta enseñanza en esta mañana de hoy. En Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, se describe claramente al pueblo de Dios como la viña del Señor. O sea, el pueblo de Dios es la viña del Señor. Y siendo la viña del Señor, sabemos que el Señor es una vid y nosotros somos los pámpanos, según Juan 15:5. Por lo tanto, la viña tiene cerca y torres. Y Cristo describe como nuestra viña y a nosotros como los pámpanos que llevan fruto. En 1 Corintios 3, versículos 6 al 9, la Biblia describe a la iglesia como una labranza, como una sembrada y regada, a la cual Dios da el crecimiento. O sea, nosotros los creyentes tenemos que tener crecimiento y dar fruto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 4 al 6, Salomón describe sus viñas, huertos y jardines, sembrados con árboles de toda clase de frutos y regados por corrientes de agua. Si vamos al libro de Cantares, en el capítulo 4, versículos 12 al 16, el proverbista Salomón compara la iglesia de Cristo con un huerto con 9 especias y frutos rodeando una fuente y un pozo de agua viva. Eso es lo que estamos viendo aquí. Tenemos esta diapositiva para representar esto claramente. Imagínense ustedes que este huerto de fruto espiritual, de fuentes de agua vivas, que es el Espíritu Santo, conforme a Juan capítulo 4, versículo 3, conforme a Juan capítulo 14, versículos 7 al 37 y al 39, el Espíritu Santo riega cada rincón de este huerto. Se supone que el Espíritu Santo es la fuente de agua de vida. Está ejemplificado aquí como una fuente de agua viva que riega nuestros huertos diariamente. Cada parte que ustedes ven aquí en esta diapositiva tiene su flor o árbol especial, simbolizando un aspecto del fruto espiritual que tú y yo tenemos que tener. El viento que sopla sobre el huerto, que es la iglesia, madurando el fruto, es el Espíritu Santo. El aliento de Dios, conforme a Juan capítulo 3, versículo 8 y Cantares capítulo 4, versículo 16. El huerto está bien protegido con cercas y torres. Son las normas, oiga bien, son las normas bíblicas que encierran las plantas bajo la protección de Dios contra las bestias silvestres del mundo carnal. Pero aún así, también tenemos ataques espirituales y Dios nos protege de las bestias del mundo espiritual, que son las potestades que están en el cielo, en el aire, que están acechando continuamente la iglesia de Cristo y al creyente. Una iglesia sin normas, sin reglamentos, sin ley, sería como un huerto abandonado. Por eso es importante cultivar el huerto espiritual que Dios ha puesto en nuestras vidas. Según Cantares capítulo 2, versículo 4, habla de una de estas torres del huerto de Dios y dice: me llevó a la casa del banquete, dice la escritura, y su bandera sobre mí fue amor. Era la costumbre de esa época tener palacios en los huertos, donde el rey de aquel entonces
podía tener dulce compañerismo con sus amigos especiales. Eso lo tenía David, Salomón y todos estos reyes tenían este tipo de huerto. Hablando en el sentido espiritual, que estamos hablando ahora, se ha dicho, gozo es la bandera que ondea en el mástil del palacio cuando el rey está presente. Ahora, los especialistas de la botánica, los naturalistas, los naturópatas, las personas que se dedican a sembrar huertos, nos dicen que cada especie o fruto de Cantares capítulo 4 versículos 12 al 16 tiene una cierta propiedad. Eso dicen los teólogos y los especialistas en la botánica. Vamos a compararlo con los 9 frutos de Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. Vemos un paralelismo y vemos una comparación de estos frutos y vamos a estudiar estos frutos uno a uno para que ustedes vean y entiendan lo que realmente Dios quiere decirnos en esta hora acerca del fruto y de las especias que tenemos que nosotros representar en nuestras propias vidas para poder tener realmente una cosa que necesita el creyente para poder agradar a Dios. Son los 9 frutos. Recuerden que somos viña y somos viña del Señor y como viña del Señor tenemos que dar fruto. El primer fruto que vemos aquí es el granado. El granado está en la parte de arriba, como ustedes ven aquí. El granado simboliza el amor. Es el amor. Produce una fruta que simboliza el amor, tiene muchas semillas, es refrescante y vigorizante. Contiene una medicina que mata parásitos. Mas el fruto del Espíritu es amor. Gálatas 5:22. Tenemos también aquí prácticamente lo que es la leña. La aleña. La leña simboliza el gozo. El arbusto de leña produce fragantes flores blancas. De esta planta los antiguos hacían un perfume raro y dulce. El gozo del Señor, dice la palabra en Nehemías 8:10, es como un perfume agradable que rodea nuestra vida entera. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. Tenemos el otro fruto. El otro fruto es el nardo. El nardo simboliza la paz. Es un arbusto medicinal. De su raíz se saca un ungüento aromático para calmar inflamaciones y también tiene propiedades preservativas. Así simboliza la paz que calma nuestras emociones turbadas y que también sirve como antiséptico contra la corrupción y alivia los dolores de la ansiedad. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Tenemos el otro fruto. El otro fruto es el azafrán. El azafrán simboliza la paciencia. Recuerden que cada fruto simboliza un fruto del Espíritu. El azafrán es una florcita muy pequeña, capaz de colorar y enriquecer grandes cantidades de arroz cuando se muele y se mezcla en la comida. Se usa también como laxante y para limpiar los venenos del cuerpo. Simboliza la paciencia, porque un poco de paciencia da buen sabor a toda la vida y guarda nuestra vida de los venenos de enojos y rencores. Santiago capítulo 1 versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Aleluya. Vemos que los frutos están aquí ejemplificados en estas especias aromáticas, en estas plantas, que son bien importante conocer esto, porque cada planta tiene su fruto y tiene su simbolismo y tiene su propósito. El quinto fruto es la caña aromática. La caña aromática simboliza la benignidad. Es una planta muy suave. De ella se saca un ungüento para inflamaciones. Simboliza la benignidad que cura nuestras heridas. Antes, dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es bien claro. El sexto fruto que vemos aquí es la canela. La canela simboliza la bondad.
es la cáscara, la canela es la cáscara de un árbol que tiene propiedades antibióticas, mata bacterias e infecciones. Por eso simboliza la bondad que domina y vence la maldad. Romanos capítulo 12, versículo 21 dice que vence con el bien el mal. El séptimo fruto es el árbol de incienso. El árbol de incienso simboliza la fe. Da una goma que se disuelve en alcohol y se quema para evitar malos aires. En la Biblia simboliza la fe y su oración que asciende a Dios. Otro ángel, según Apocalipsis 8:3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Tenemos el otro fruto que es la mirra. La mirra simboliza la mansedumbre. Es un polvo medicinal extraído de la goma de un arbolito y para sacarla se corta la cáscara del arbolito. Al cortarla, el arbolito echa una goma que fluye para curar la herida. La mirra simboliza la mansedumbre del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es perseguido y maltratado, pero siempre manso y amoroso, aún con los enemigos. El agresivo conquistador nunca va a heredar la tierra, sino, dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos. Oiga bien, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por lo tanto, veamos ahora el número 9, que esa es la última, es el último fruto que debe tener el creyente del Espíritu. El aloe. El aloe es una planta que simboliza la templanza. Es una planta medicinal que cura quemaduras y males del estómago. El jugo curativo se halla en las hojas que son protegidas con una cáscara tiesa con espinas. Esta planta simboliza la templanza, una cualidad dura y curativa que nos enseña cómo dominarnos a nosotros mismos. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27 dice así: golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hablando acerca del aloe, este no es el aloe vera que usted y yo conocemos, que se utiliza para asuntos estéticos de la mujer. Esta no es la planta de aloe que hay aquí en Puerto Rico. Algunos estudiantes de la Biblia creen que los aloes de la Biblia se refieren más bien a un polvo hecho de una madera molida muy fina, tipo como similar a la canela. El árbol de aloe crecía en la India, es oriundo de la India, es natural de la India, pero para conseguir los aloes que se usaban, por ejemplo, en el entierro de muertos, se cortaba el árbol y lo enterraban. Se quedaba enterrado hasta que la madera suave de afuera se deshacía, dejando solo la madera dura y fragante de adentro. Esta madera entonces se molía, produciendo el polvo fino y fragante que los antiguos tanto apreciaban. Este es el aloe bíblico que se entiende que simboliza la templanza. Ahora, bueno, amados hermanos, gracias a Dios por todo el buen fruto del huerto de Dios, porque somos iglesia y somos cuerpo de Cristo, y la iglesia de Cristo, nosotros somos el huerto de Dios, y el huerto de Dios está plantado aquí en la tierra para dar fruto y para llevar el evangelio a todo aquel que no lo tiene, para llevar las buenas nuevas de salvación y predicar el evangelio de Cristo Jesús. Por el cultivo y la cosecha de tales remedios, o sea, cada fruto tiene un árbol, tiene una planta, y esa planta se utiliza para asuntos medicinales y asuntos médicos, y según se utiliza para asuntos médicos y asuntos medicinales, así también debe de utilizarse los frutos del Espíritu para poder sanar al mundo, sanar a las naciones y sanar todo aquel que está sediento de la palabra de Dios. Recuerden, amados hermanos, tenemos frutos, hemos recibido frutos, pero los frutos son para sanar y para llenar y para ayudar a aquel que está sediento de la palabra de Dios. Por eso en la iglesia es importante saber que tenemos que predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque si no predicamos y no llevamos la palabra, estos frutos
van a seguir creciendo y creciendo en nuestras vidas, pero nos vamos a empancinar y nos vamos a llenar de tales frutos que entonces no vamos a llevar la palabra, y al no llevar la palabra nos vamos a quedar nosotros, y dice la Biblia, dad por gracia lo que por gracia recibiste. Si yo recibo por gracia los frutos, tengo que dar esos frutos hacia adelante. Por ellos, dice la palabra, que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un buen resumen de este estudio del fruto del huerto espiritual se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 17 al 18. Dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Soplad en mi huerto. Dice Cantares 4:16, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, aprendamos siempre la lección bíblica de que tenemos que dar fruto dignos de arrepentimiento y que somos huerto de Dios en esta tierra y que el huerto tiene un propósito. Y el huerto es para que todo el mundo que está a nuestro alrededor, este mundo perdido, pueda alimentarse, pueda saciar su sed y pueda deleitarse en el aroma y pueda deleitarse en todo lo que da cada fruto en esta hora. Recuerden que un huerto tiene frutos, tiene jardines, tiene árboles, tiene corrientes de agua, y cada uno de ellos ejemplifican la bienaventuranza de cada creyente que está lleno del fruto de Dios y que tiene los frutos del Espíritu. La abundancia de Dios está en nuestras vidas y tenemos que ser creyentes abundantes y creyentes en vida abundante para poder alimentar a los demás y poder llegar al mundo perdido. Por lo tanto, amados hermanos, este pequeño estudio bíblico titulado La Iglesia es el huerto de Dios sirva para cada uno de ustedes para que mediten estas palabras y para que puedan dar fruto en todo momento. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el próximo estudio bíblico.